Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar en este lugar, en esta tarde. Rogamos, Señor, ahora que es momento de escuchar tu palabra, tengamos, Padre, a bien en nuestro corazón la disposición de escuchar, de aprender. Señor, vamos a iniciar un nuevo recorrido. Ahora conoceremos la epístola a los Filipenses. Por lo que rogamos, Señor, que tú abras, Señor, el interés en nuestro corazón para conocer esta porción de la escritura del apóstol Pablo, Señor, que tiene mucho que enseñarnos en nuestra vida cristiana, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Filipenses. Fíjense cuánto hemos avanzado, hermano. Entonces ustedes se dan cuenta cuántos libros hemos dado recorrido por las tardes desde hace ya un poquito más de 7 años. Hemos recorrido el Evangelio de Mateo, con el que iniciamos, el libro de los Hechos, hemos visto Romanos, las 2 epístolas a los Corintios, Gálatas, Efesios, y ahora vamos por nuestro 8º libro, hermanos, en la Biblia, Filipenses. ¿Alguien sabe cómo es conocida la epístola a los Filipenses? La carta del gozo. La carta del gozo, la epístola del gozo. Y es curioso la lectura que Ani nos ponía, ¿verdad? Precisamente en este mes que estamos hablando de la apatía, providencialmente el Señor nos pone a estudiar la epístola del gozo. Ahora es tan interesante conocer, hermanos, la historia o de la razón de por qué esta epístola es escrita. Filipenses, hermanos, es conocido, es como el gentilicio, ¿verdad?, de la gente que habita la zona de Filipos. Actualmente se sigue llamando igual, Filipos, pero pues esta ciudad, hermanos, es la primera iglesia que Pablo establece, fíjense en este dato, en territorio europeo. Ya esta, hermanos, esta ciudad era una ciudad griega muy, pues no importante, sino relevante. Ahí hay una diferencia en esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, el territorio de Filipos era una ciudad, un pueblito, como decimos nosotros, chiquito. Sin embargo, hermanos, cuando es conquistada esta ciudad y tomada precisamente por Felipe II, ¿quién es este Felipe II en el Imperio griego? Pues nada más y nada menos que el padre de Alejandro el Grande. Así que, pues tiene mucho de peso. Esta ciudad es establecida, hermanos, como una ciudad de estrategia griega. Ahora, cuando llega, hermanos, ya el Imperio Romano establece esta ciudad en una forma muy interesante, hermanos, la establece como una colonia romana. Aun cuando tenía un trasfondo griego, hermanos, ya el Imperio Romano le da a esta ciudad el término de colonia romana. Y esto es interesante porque eso hace que todos, hermanos, los habitantes y nacidos en Filipos, en automático, sean ciudadanos romanos. Ahora, hay algo interesante. Todos, hermanos, por lo menos esta ciudad se convirtió en una ciudad como de descanso para los veteranos del ejército romano. Entonces, la ley romana aquí, hermanos, era algo tan importante de cumplir, puesto que la habitaban exsoldados. Mucho comercio había, mucha gente llegaba, hermanos, no como con Éfeso, no como con Corinto, sino de una perspectiva diferente, dado que era una ciudad, hermanos, habitada por soldados. Entonces, imagínense cómo era de importante cumplir a la perfección la ley romana. Ahora, en esta ciudad, hermanos, es la primera iglesia que se establece ahí en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos que cuando él inicia el segundo viaje misionero, él quería recorrer el mismo trayecto que hizo en el primer viaje. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Se acuerdan? Incluso hasta hubo un sueño, una revelación de un varón macedonio. Filipos es una ciudad en la región de Macedonia. Así que Dios lo empieza a caminar y el primer lugar al que llega a predicar en ese segundo viaje misionero en la región de Macedonia es en Filipos.
En Filipos, hermanos, recordemos, si usted ha leído el libro de Hechos, ya hicimos un recorrido en el libro de Hechos, ahí, hermanos, se encuentra con una mujer, ¿se acuerdan? Vendedora de púrpura. ¿Cómo se llamaba? Lidia. Que ella, hermanos, era la que guiaba a la iglesia en Filipos, al grupo, todavía no con la formalidad de iglesia, que se reunía en las orillas del río, ¿se acuerda? Ella creyó, ella fue bautizada, ella comienza, se lleva a Pablo a descansar a su casa junto a su esposo y sus hijos, toda la familia cree, Pablo sale, hermanos, ya recordemos que en ese viaje segundo ya iba con Silas, y por ahí le sale al encuentro una mujer, ¿se acuerda? Endemoniada. Y la mujer endemoniada, era el demonio quien acusaba, no acusaba, desenmascaraba, hacía un vocerío detrás de Pablo y de Silas. Estos son siervos del Dios Altísimo. Se dice que el demonio, de verdad, no puede evitar reconocer a un cristiano genuino. Pero esto ya no fue grato para Pablo y Silas. O sea, está bien, sí, pero hermanos, algo que caracterizó al Señor Jesús es que no admitía la adoración de los demonios. No admitía ese reconocimiento. Cada demonio que se levantaba y decía, yo te conozco, eres el Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo, eres el Santo de Dios, Jesús mandaba callar al demonio, cállate. No porque el demonio lo estuviera diciendo mentiras, ahí estaba diciendo la verdad. Pero hermanos, la adoración en esa condición, Dios no la admite. Y estos hombres, hermanos, se voltearon y vieron a esta mujer endemoniada y que le sacan al demonio. Ojo, esta mujer era una sierva, era una esclava. Y como tenía un demonio, tenía espíritu de adivinación, o sea, adivinaba varias cosas. ¿De qué específicamente? No sabemos, pero a eso se dedicaban los dueños de esta esclava. Entonces ellos ganaban mucho dinero por las cosas que ella decía. La gente les pagaba para ver qué tenía que decir el demonio decía sus cosas y la gente emocionada. Fíjense que eso está bien, muy de moda. Lo que tiene que ver con la oscuridad y ocultismo está bien. Le encanta a la gente. Lo que tiene que ver con Dios es aburrido. Y lo que tiene que ver con el demonio es atrayente. Todo lo que tiene, las películas más famosas del cine tienen que ver con el infierno, tienen que ver con demonios, tienen que ver todo eso. O sea, nada más encontremos eso. Y con el diablo no se puede, hermanos. Él es peligroso. No es poderoso, pero sí es peligroso. Así que esta mujer estaba esclavizada. Pablo y Silas se voltean y ¡pum! Que le sacan al demonio, ¿verdad? Y que se le viene abajo el negocio a estos hombres. Y entonces ellos comenzaron a arremeter, ¿cómo se dice? Arremeter, ¿verdad? Contra Pablo y contra Silas. Y los azotaron. Y que los meten a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, Dios obra. Y se convierte el carcelero de Filipos. Y además del carcelero, se convierte en la familia del carcelero. Ahora, y aquí viene el dato. Cuando Pablo le dicen, ábrele la puerta y sáquenlo, Pablo dijo, no. Porque soy un ciudadano romano. Y ahí se dijeron, caray. Porque en esa ciudad, hermanos, la ley romana se tenía que aplicar, puesto que había mucho entregado a la milicia romana. Así que la ley romana tenía que cumplirse. Y Pablo había sido azotado y avergonzado como una persona sin ciudadanía. A lo que Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Así que tengo el derecho de que ustedes se disculpen en público como nos azotaron. Entonces esto fue complicado para la ciudad, hermanos, porque no sabían que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que tuvieron que meter documentos y papeles hasta que Pablo tuvo que salir con la dignificación de un ciudadano romano después de haber actuado arbitrariamente con él. Por eso este dato es importante. Ya cuando entendemos este dato nos damos cuenta por qué Pablo en Filipos exige su ciudadanía. Porque era una ciudad enfocada, hermanos. Era precisamente una Roma chiquita, con todos los derechos, precisamente, que una ciudad romana tenía, una colonia romana, una provincia romana. Así que Pablo, hermanos, nos hace saber precisamente el por qué este derecho Pablo lo exige. No es que fuera arrogante, ahora me saca como se debe, sino que Pablo está apelando a la justicia que tiene él por su derecho de ciudadano. Entonces, hermanos, bueno, eso es lo que encontramos nosotros, hermanos, para poder comprender qué había. Hay una diferencia, recordemos en Éfeso del problema que existía en todas las iglesias
problema, hermanos, que existía en la comunidad de Galacia, la iglesia de Galacia. Aquí en Filipos no, hermanos. Cuando Pablo escribe esta carta, recordemos que esta carta también está escrita dentro del núcleo de las cartas de la prisión. Pablo está preso y escribe esta epístola. Entonces, esto es bien interesante porque la epístola recibe el sobrenombre de la epístola del gozo, la carta del gozo. Y cuando Pablo la escribe, hermanos, no estaba en una hamaca a la orilla del mar con un foco frío, ¿verdad? Aquí diciéndole a los filipenses: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocíjense, disfruten la vida. Hermanos, Pablo estaba preso. Y estando en la condición de prisión, escribe la epístola del gozo. Ahora, la carta, hermanos, a los filipenses no es una carta histórica, no es una carta teológica, no es una carta doctrinal. Lo que hace Pablo, hermanos, es escribir una carta de agradecimiento. Por esta causa, hermanos, es que encontramos en la epístola a los filipenses, hermanos, muchas actitudes interesantes en el apóstol Pablo. Pese a lo que estaba ocurriendo en su entorno, Pablo mira la vida de la iglesia de Filipos como para decir: pensar en la iglesia produce gozo en mi corazón. Pensar en lo que hace la iglesia de Filipos fortalece mi vida, aun cuando yo estoy preso. La actividad de la iglesia de Filipos fortalece mi corazón. Ahora, nótese esto, hermanos, porque Pablo le está diciendo a Dios gracias por la existencia de esa iglesia. Hermanos, la iglesia oraba por Pablo, pero la iglesia no podía sacarlo de la prisión. Pero Pablo sabía que las oraciones de esa iglesia eran genuinas por él. Así que entonces Pablo podía sentir un corazón libre a pesar de que había, hermanos, un soldado encadenado a cada una de sus manos. Lo trataron como un reo peligroso. Hubo cierta tolerancia por ser ciudadano romano. Pero, hermanos, la cárcel de Pablo no tenía wifi, no tenía pantalla, no tenía celular. Y entonces él toma papel, toma una pluma, piensa en la iglesia de Filipos y dice: gracias, Dios, por tu iglesia. Hermanos, esta es una perspectiva que todo creyente que pertenece a una iglesia debiéramos tener. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y no porque la iglesia, hermanos, seamos perfectos. Si algo hemos insistido a la luz de la Biblia, hermanos, es que no estamos aquí porque seamos buenos. Ninguno de los que estamos aquí porque seamos buenos, hermanos. Todos los que estamos aquí, y me atrevo a decir los que faltan todavía, pertenecemos a esta iglesia, hermanos, porque somos malos. Que somos malos. Porque tal vez batallamos con el temor, con el miedo, con la deslealtad. Pero ¿saben qué tenemos en común? Que hemos creído que el sacrificio de Cristo por nosotros es eficaz. Y entonces, por su gracia, hermanos, hoy podemos ser parte de la iglesia. Se llama gracia, no lo merecemos. ¿Qué hicimos para merecer nada? Fueron los méritos de Cristo en la cruz, la que hace que una persona que crea en Él hoy pueda llamarse hijo de Dios. Y no nos lo ganamos. Así que cuando Pablo piensa en la iglesia de Filipos, hermanos, solo puede decir una cosa. A lo largo de la epístola lo vamos a encontrar. ¿Y sabe qué es? Gracias, iglesia de Filipos. Ahora quiero pedirle que piense usted en nuestra iglesia. Yo sé que tenemos errores y que hemos fallado, ¿no? Como miembros, como visitas, como asistentes, hemos fallado a Dios. Pero tendremos, hermanos, un ojo tan agudo como para encontrar razones para decirle a Dios: gracias por tu iglesia, oremos. Quiera Dios, hermanos, que todos los días le digamos a Dios gracias. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, miren lo que dice primero. Número 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo. Cabe aclarar, aquí Timoteo estaba con él. Pablo no estaba solo, por lo menos, al escribir esta epístola. Algunos teólogos creen que Timoteo fue o fungió como su amanuense para poder escribir
no lo sabemos. Pablo no nos da ese indicio. Lo que sí dice es que estaba, por lo menos, al escribir la epístola, su amado hijo Timoteo. Que sabemos que es hijo en la fe, no era hijo biológico. Pero dice, Pablo y Timoteo, mire esto, siervos de Jesucristo. La causa por la cual Pablo fue llevado ahí, ¿se acuerdan? Fue Jesucristo. Primero lo agarraron los judíos, lo acusaron de ir en contra de, lo llevaron a las autoridades. Pablo dijo, ¿sabes qué? Si me van a juzgar las autoridades locales, pues que sea César, soy ciudadano romano. Así que apelo a que no me juzguen los judíos, que me juzgue el emperador. Entonces, por esta causa, hermanos, Pablo es tenido que llevar, se ha sido o llevado precisamente hasta Roma. Pero la causa fue predicar a Jesucristo. Y mire cómo Pablo lo primero que deja en claro es que él no ha cambiado en su forma de pensar. Yo y Timoteo somos siervos de Jesucristo. Esa debiera ser nuestra carta de presentación. Y luego se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, que están en la iglesia de Filipos. Pablo ya, recordemos, él estableció esa iglesia, él trabajó en esa iglesia y dice, dejó gente encargada con los obispos. La palabra que aparece aquí, ¿se acuerda? En la escuela dominical sabemos cómo dice ahí, episcopos, que significa, los pastores, que significa precisamente, hermanos, los que cuidan, aquella autoridad que está para cuidar. Eso es lo que se refiere a la palabra obispo y se refiere a los pastores de esa iglesia. Y además de eso, a los diáconos, aquellos hermanos que se dedican al servicio, a la logística y a la administración de los bienes de la iglesia. Así que Pablo dice, quiero saludar a toda la iglesia. Para mí, todos los elementos de la iglesia son importantes. Los que forman la iglesia, así como el liderazgo de la iglesia. Y dice cómo les llaman los santos en Cristo Jesús. Y esta palabra santos, hermanos, no se refiere a estatuitas en algún lugar. Se refiere a la vida del creyente genuino. Si un cristiano, hermanos, un cristiano genuino, sin caer en una cuestión religiosamente, hermanos, tenemos que entender que la palabra santo es aplicada con justa razón para ese grupo de personas vivas. Y aquellos que están en gloria, como le llamamos en teología, ¿se acuerdan? La iglesia triunfante. Entonces, ¿se acuerdan qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Esta es la definición completa. Apartado para Dios. Así que un cristiano, hermanos, es un santo. Y no porque le vaya a salir una aureolita doradita en la calle cuando ande caminando, hermanos, sino porque la presencia de Dios está. Pablo dice, iglesia, esto les caracteriza, que son santos. La iglesia y su liderazgo. Y ahora viene el deseo de él. Gracia y paz a vosotros. Nótese cómo Pablo es especialista en utilizar la palabra gracia. Aunque esta carta, hermanos, no es una carta doctrinal, Pablo no desapega de que el hecho de que la iglesia sea santificada es por gracia. Así que la gracia de Dios esté con ustedes. Y veíamos precisamente igual, hermanos, en el texto de la escuela dominical acerca de la paz. ¿Cómo es que una iglesia, un grupo de personas reunidos pueden obtener esa paz? Y se debe a la presencia del Señor Jesús entre sus santos. Así que Pablo dice, esta iglesia es una iglesia genuina, que le caracteriza la gracia, le caracteriza la paz. Y eso es lo que yo deseo, que no les falte paz, gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De todo lo que ustedes pudieran tener, yo le pido a Dios que no les falte ni su gracia y que no les falte su paz. Ahora recordemos, hermanos, que la paz va más allá de no tener problemas. Va a tener, hermanos, o consistir en tener esos problemas, pero tener a Dios junto a nosotros para enfrentar esos problemas. Entonces Pablo no descarta las dificultades que pudiera tener la iglesia. Sin embargo, lo que destaca en él es aquello que Dios hace para su iglesia, aquello que Dios provee para su iglesia, aquello que Dios da a su iglesia. Y hermanos, si nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, hermanos, no comenzamos a mirar la epístola a los Filipenses como una promesa real para los santos en Cristo
vamos a padecer mucho como cristianos, y no solamente, hermanos, como cristianos, sino también a consecuencia de nuestro pecado. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos, porque la iglesia que tiene a Jesucristo como su Señor no va a tener, va a estar exenta de problemas, pero jamás será exenta de la presencia de Dios. Y aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que entender el por qué Pablo dice: la iglesia de Filipos, gracias por lo que han hecho. La iglesia de Filipos ofrendaba, la iglesia de Filipos oraba, la iglesia, lo que debe hacer una iglesia común y corriente, una iglesia normal. Y Pablo dice: una iglesia que se caracteriza por esas cosas es una iglesia en la que va a sobreabundar la gracia y que no le faltará la paz. Hermanos, vivimos en una sociedad tan corrupta, tan quebrantada, en un mundo tan fracturado por el pecado, que lo que más falta, no se ha fijado, en nuestra ciudad es paz. Lo que más falta, hermanos, en las familias de Salamanca es paz. Lo que más falta en la relación padres e hijos es paz. ¿Qué nos está faltando entonces? Pablo da el clavo: nos está faltando Jesucristo. De ahí, hermanos, la condición de Él. Y hermanos, no es que Dios es malo, si Dios es Él, no hemos buscado a Dios, no hemos dejado que Dios entre en nuestra relación. Nada más que tengo un problema con algún hermano, pero tengo que mediarlo para poner a Jesucristo en medio y ser el vínculo de paz para con nosotros. Tengo un problema con mi papá, con mi mamá, puedo mediarlo. Yo no necesito que Jesucristo venga y me abrace a mí, y me jale, y abrace a mi padre, abrace a mi madre, y nos pueda unir en eso. Hermanos, tenemos dificultades de salud, y miren que estos últimos días la salud no nos ha golpeado a todos. Pues ahí es donde tenemos que abrazarnos a Jesucristo para que en su paz, hermanos, podamos descansar. Si Él decide sanarnos o no, será su voluntad, pero usted y yo podremos hacer. ¿Ha visto a los niños, hermanos, cuando se caen y les duele la rodilla, les duele el codo? Solo basta que lo cargue el papá o la mamá para que ese niño se sienta sanado. El raspón está, la herida está, pero hay algo que está confortando su corazón, y son los brazos más seguros que puede haber los de sus padres. ¿Qué cree que está diciéndonos Dios al decir: yo soy el Padre, y tu corazón está herido? Ven, porque yo con mi brazo, con mi amor y mi corazón, puedo hacer que tu problema sea más llevadero. Y ya no traes amargo, sino que tú puedas encontrar paz. Y aún pese a la prisión, puedas entender por qué Pablo escribe la epístola del gozo. ¿Porque salió de cárcel? No. Porque Dios estaba con él. Así que lo que decimos siempre, hermanos, nos limpiamos las lágrimas porque sí lloramos, pero seguimos adelante. Y quiera Dios, hermanos, que la actitud de la iglesia de Filipos nos caracterice a nosotros, al punto de que Pablo diga: gracias Dios por la iglesia que está en Filipos. Y que usted y yo digamos: gracias Dios por la iglesia que está en la Venta 4:16. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes comenzar este recorrido, Señor, a través de la epístola a los Filipenses, la epístola del gozo. Concédenos esa bendición también. Pablo lo escribe, Señor, Pablo lo vive, pese a la situación que estaba viviendo. El apóstol aconseja tener paz, tener gozo y saber, Señor, que es tu gracia la que puede lograrlo en nosotros. Señor, no estamos exentos de dificultades, de malos entendidos ni de enfermedad. Es más, Señor, ni siquiera estamos exentos de fallarte. Pero te damos, Señor, de verdad, gracias por tu gran misericordia, porque nos concedes, Padre, tu gracia, nos concedes tu bondad, nos concedes todo. Por lo que, Señor, en esta tarde, todo lo que somos y todo lo que tenemos lo ponemos delante de ti, Señor. Concede a tu iglesia, concede a cada familia aquí presente la paz que necesitamos, la fortaleza que necesitamos, la bendición que necesitamos, porque te lo pedimos a ti, que eres el único, la fuente de toda bendición, y además de todo, eres misericordioso. Así que, Señor, ponemos a tu iglesia en tus manos
Y te damos gracias por la porción de tu palabra de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.